Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Espero de todo corazón que les vaya muy bien, cuidándose como corresponde y cuidando a los demás de este coronavirus, de esta pandemia que nos ha afectado a todos los habitantes de esta casa nuestra, la Tierra, lamentablemente. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, apostando, creando, investigando, analizando y fundamentalmente teniendo la calma indispensable que nos permita sobrellevar estos momentos en la seguridad que, como todo en la vida, las cosas pasan, como pasa la vida. Por lo tanto, es el momento de soñar, de estudiar, de prepararse, de a través de la tecnología conectarse con los amigos y familiares y veremos de qué manera entonces se van cumpliendo las metas que todos tenemos. ¿Cuáles son? Que esta pandemia, cuando explote aquí en la República Argentina, mediados de mayo dicen, o en junio, encuentren a cada uno de nosotros con un sistema sanitario posible de atenderlos, no solo a los enfermos del coronavirus, sino a todas las enfermedades que tienen las personas y requieren del sistema médico. Pero hoy vamos a tener al ministro de Educación de la República Argentina. Y ustedes dirán, Jorge le va a preguntar cuándo comienzan las clases, de los recreos, de dónde, cómo es el tema de los estudios a través de la tecnología. No, eso lo preguntan todos los periodistas en todos los canales y el ministro responde a todos lo mismo. De manera que lo que va a hablar con nosotros, que es decir, con ustedes, el ministro, tiene que ver con lo que viene a posteriori de esta epidemia, que es un país normalizado como todos soñamos, anhelamos, deseamos, necesitamos y queremos que así sea. Ni hablar si de 6 a 12 meses pudiésemos tener la vacuna y entonces se terminan todas las preocupaciones en el planeta. Pero qué importante es, me dijo el equipo de producción, Jorge, usted que tiene algunos añitos, si nos da su impresión sobre algunas de las epidemias que hemos sufrido los argentinos. Por supuesto que voy a recordar junto a ustedes la epidemia de polio en el año 1956, donde Jorge Romano, este periodista, era un niñito. Pero después me voy a referir a la epidemia que sufrimos los argentinos en 1871, que fue la fiebre amarilla. Unos años antes, el cólera. Recordemos el año 1956, aquellas personas que somos mayores. Recordemos juntos en familia. ¿Y cómo fue eso? Miren, la ciudad de Buenos Aires estaba, tal vez nunca en su historia estuvo tan limpita. Era tanto el miedo que no veo con esta epidemia del coronavirus hoy, afortunadamente todavía, y espero que no ocurra nunca, tener tanto miedo. Teníamos miedos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros gobernantes, los niños, los científicos, los médicos, sí, porque en todos los barrios, a veces lamentablemente en algunas familias, veíamos la destrucción física que producía el virus de la polio. Y entonces decía, recordando, que la ciudad de Buenos Aires nunca estuvo tan limpita. Fíjense que todos los árboles de la ciudad, todos, cuando digo todos, digo todos los árboles de la ciudad, y todos los cordones que preceden a la vereda de toda la ciudad de Buenos Aires estaban pintados de blanco. Si ustedes me piden que recuerde si los cordones los pintaban las personas o el municipio, no lo puedo afirmar. Alguna persona mucho mayor que yo seguramente en sus casas recordará cómo era esto. Sí, algunas personas del barrio he visto que pintaban los cordones con cal. Y también algo que todos íbamos con nuestro delantalcito blanco, como en esos tiempos, aún los chicos más pobres, como era yo, por ejemplo, muy, muy pobre,
pero impecable, donde la vieja te lo planchaba con almidón. Éramos todos los chicos impecables, nos ponían un moño. Y todos los niños, estudiantes, teníamos un alcanfor. Si ustedes me preguntan hoy para qué teníamos el alcanfor, no lo sé, no sabría responder y no he estudiado el motivo por el cual nos ponían el alcanfor, pero todos teníamos el alcanfor. Y por supuesto, algo muy importante, aquellos grandes benefactores que tuvo la humanidad, nuestros científicos, que hicieron posible que la vida se prolongue en cada uno de nosotros, gracias a Jonas Salk primero, que es el que descubre la vacuna, investiga, se la inyecta a los hijos y la dona gratuitamente al Estado. Jonas Salk. Y que después nosotros conocimos, la que nos dieron la vacuna, era un terroncito de azúcar con las gotitas de Sabin. Sabin era otro científico que había adelantado el invento de Jonas Salk, la investigación, el descubrimiento para llegar a las gotitas con el azúcar. Había entre ellos, como suele suceder lamentablemente, algunos celos y hasta envidias, especialmente de parte de Sabin hacia Jonas Salk, porque hay que recordar que Sabin, que fue Jonas Salk, que fue un enorme científico, antes de morir, no hace muchos años, estaba trabajando muy fuerte en una vacuna para el SIDA. Y no hay que olvidar que le inyectó la vacuna a los hijos, probó con los hijos. Miren la seguridad, la capacidad científica de este científico, reitero, valga la redundancia del término. Qué lindo es hablar de científicos y de la ciencia, ¿no? Jonas Salk. Eso fue la epidemia de polio. En el barrio o en algún familiar veía siempre a alguien que caminaba mal, que se había quedado semiparalítico o paralítico. Tremendo. Había pavura, miedo. Bien, vamos a una epidemia ahora, la más grave de la historia argentina, acontecida de enero a junio de 1871. Pero conviene hacer un poquito de historia. En 1860 y pico, no recuerdo bien, Domingo Faustino Sarmiento había hecho un viaje por el mundo. Aconsejo leer el libro Viajes, que él escribió de puño y letras, donde pone hasta todos los gastos mínimos que tenía, y miraba ese mundo que lo asombraba en materia de educación, de ciencia, de tecnología, de avances. Viene a nuestro país aquel que había sido denominado, entre comillas, el loco, porque así le decían a Sarmiento, el loco, un hombre muy polémico de la historia argentina, que hoy ya no se discute tanto, diría casi nada, sobre la importancia que tuvo en la educación y en casi todo, que es para otro programa. Sarmiento entonces, en 1860 y pico, trae a un inglés llamado Bateman, a un ingeniero inglés, experto en trabajos ingenieriles de potabilización de agua, desagües, cloacales y pluviales. Un maestro en ese entonces de la ingeniería internacional, mundial, que cuando yo les diga lo que pasa ahora, que todavía hay caños puestos por Bateman, les va a sorprender muchísimo. Y la visión de Sarmiento, entre otros. Trae la idea a Sarmiento y la plantea entre sus pares, diputados, en el Congreso, esto lo pueden investigar, hagan un poquito de historia. Y entonces, ¿qué dicen los ricos? ¿En qué negocio están locos, dicen los del Socorro, para hacer la potabilización del agua? O los pobres, en los conventillos San Telmo. Los pobres porque tenían al aguatero. Compraban el agua que les traía el aguatero casa por casa. Y los ricos, en el Socorro, tenían el aljibe. Calculen ustedes. ¿En qué negocio está el loco? Decían. ¿En qué negocio está el loco? Conclusión, no aceptaron, entre otras cosas, esta propuesta de ese genio que fue Domingo Faustino Sarmiento. Genio que cuando yo tenía 20 años
en mis ideas juveniles y revolucionarios, combatí. Y que después, a los 40 y pico de años, me di cuenta en lo equivocado que yo, Jorge Romano, estaba. Hay muchísimo para hablar sobre ello. Por supuesto que no era perfecto, ¿eh? Era un ser imperfecto como somos todos los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va el inglés Bateman y en 1871, de enero a junio de 1871, se produce la fiebre amarilla. ¿Y quién era presidente de la República en ese entonces? Domingo Faustino Sarmiento. Pero ¿cómo Jorge asume en el 69, 1869, y él no lo trae a Bateman y hace las obras de salubridad que había que hacer y que él quería hacer? No lo trae. ¿Por qué? Y porque era un político. No lo trae. Claro, habían sido desechadas sus apreciaciones, sus valoraciones para traer al inglés Bateman, y entonces, él, en 1869, siendo presidente de la República, no había hecho las obras. Antes de avanzar con esto, es importante recordar que en 1866, antes de que Sarmiento quisiera hacer las obras de salubridad, sufrimos la epidemia de cólera. Y en esa epidemia de cólera murieron 6.000 personas. 6.000. Volvamos a enero a junio de 1871, siendo presidente entonces Domingo Faustino Sarmiento. En 1869, entre tantas cosas que hizo el loco Sarmiento, fue haber realizado el primer censo en la República Argentina, provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos éramos acá? 190.000 y picos, no algo más. Googleen y después confirmen la cifra exacta. Pero la mitad eran extranjeros. ¿Cómo, Jorge? Sí, franceses, italianos, españoles, ingleses. Sí, sí. ¿Y qué pasó? De enero a junio de 1871, antes de la epidemia, un médico joven de 26 años llamado Eduardo Wilde dice: señores, esto es fiebre amarilla. No le dieron bolilla, si ustedes prefieren, no le dieron bola. Y hicieron los carnavales en ese entonces. Ocurre que de enero a junio de 1871 murieron 14.000 habitantes de un país donde eran nada más que 190.000. ¿Entienden de lo que estamos hablando? Una cosa terrible. ¿Y qué pasó? Morían casi 500 personas por día. ¿Y saben qué obra importantísima se hizo terminada la fiebre amarilla? La Chacarita. La Chacarita es la obra monumental que se tuvo que hacer después de la fiebre amarilla, porque no había lugar donde enterrar los muertos. ¿Vieron eso que está aconteciendo en los Estados Unidos? Que no hay lugar donde enterrar los muertos y están haciendo una isla, pozos donde meten. Bueno, por el coronavirus. Bueno, así aconteció en la República Argentina de enero a junio de 1871. ¿Y qué pensaban los médicos? Entre paréntesis, había 150 médicos, quedaron 49. Muchos de ellos murieron. Verdaderos mártires que debieran ser reconocidos periódicamente. ¿No les parece? ¿Pero qué pensaban los médicos? Que era un contagio persona a persona. No sabían. Se supo 20 años después, por un médico cubano, que no recuerdo el nombre ahora, que esta fiebre amarilla era posible por un mosquito, que en este caso, en los conventillos San Telmo, reinaba soberano donde no había cloacas ni pluviales, y ese mosquito que picaba al pobre en San Telmo hacía ¡ping! Picaba al rico, entraba por la ventana del rico a los ricos en el Socorro. ¿Me siguen? Quemaban todo, donde había uno que tenía fiebre amarilla, quemaban todo. Hay un cuadro, no recuerdo el artista plástico que lo pintó, famoso, de la fiebre amarilla, que creo que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, creo. No sé si está en el Museo de Quinquela Martín, no, creo que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bien,
Entonces, después de la fiebre amarilla, se hacen esas obras y entonces Sarmiento trae al país al inglés Bateman para que se hagan lo que se llamó las obras de salubridad. El otro día escuché a un historiador en un canal importante de televisión que dijo que Argentina fue el primer país del mundo que tuvo agua potable. No, Argentina fue el 9º país del mundo que tuvo agua potable. ¿Te parece poco? El 9º país del mundo que tuvo agua potable. Argentina fue el 6º país del mundo que tuvo subterráneos. Es otra historia para otros programas. ¿Sí? Bueno, después se llamó obras de sanitarias, después se llamó, cuando se entregó todo en la Argentina, durante el gobierno de Menem, se llamó aguas argentinas, se la dimos a los franceses, y ahora se llama AISA. Todo lo que se ha escrito hasta ahora sobre la historia de la salubridad de las obras sanitarias, en todos los libros ignoraron a Sarmiento, que fue el que trajo a Bateman. Ahora lo están sabiendo por lo que les cuenta este periodista que había iniciado sin terminar un libro sobre la fiebre amarilla en la Argentina. Eso fue lo que vivimos. Dios no permita que tengamos 14.000 muertos por el coronavirus este año. Podríamos tenerlos, eso y más, espero que no, porque las medidas que se están adoptando de parte del profesor Alberto Fernández, presidente de la República, y de todo el arco opositor, constituyendo un privilegio la materia de Estado, entonces, hasta ahora, aunque nos duele muchísimo, este programa, por ejemplo, está hecho por amor al periodismo y al arte. Acá, hace 2 meses que no cobramos nada, ni vendemos nada, ni podemos pagar nada. Así que lo hacemos por amor al arte. Y también por el amor a esta señal argentinísima a la que entre todos, y yo especialmente, voy a apuntalar. ¿De qué manera, Jorge? Teniendo fe, esperanza, agudizando el ingenio, generando las posibilidades de recursos. Y ya, no solamente por la vida en un espacio de esta señal argentinísima, sino estaremos en varios espacios con mis amigos productores para intentar llevar adelante y conservar este medio de comunicación que tiene historia. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos, señor director, a la nota prometida con el ministro de Educación de la República Argentina, que se llama Nicolás Trota? Adelante, Nicolás. Muchísimas gracias, ministro, por prestarse a esta declaración. ¿Respira? Intentamos. Creo que es un momento que hay que ponerle mucho corazón a una situación tan compleja que atraviesa la Argentina, porque es lo que la sociedad espera y es nuestro deber y obligación, ¿no? Y es lo que nos pide el presidente. Así que creo que tenemos un equipo muy comprometido frente a un desafío absolutamente inesperado. Ministro, todo pasa en la vida. Yo no le voy a hacer preguntas en relación a este acontecimiento que vive lamentablemente el mundo, Argentina en particular, y el esfuerzo que están haciendo todos ustedes para cuidar la salud de todos los argentinos. Me interesa más que nada una frase suya que saqué ayer cuando hablaba y respondía a los senadores, aquello de que la tecnología es una herramienta, no un fin, ¿no? Y que es importante volver al aula. Antes de hacerle la pregunta, quiero hacerle un pequeño comentario y después lo escucho atentamente, no hablo más. La evaluación internacional de los alumnos, que usted conoce muy bien, que ubica a 10 países, 6 o 7 son de Asia, China en primer lugar, de Occidente creo que Estonia, Canadá, Finlandia, no sé cuál es el otro, creo que son 4 nada más, está indicando la problemática
seria que vive la humanidad, Argentina en particular, en relación al estudiantado, que es aquella de no interpretar lo que se lee porque en realidad no se lee. Yo le digo a los jóvenes en los programas con estudiantes que con la computadora y el telefonito, si no leen, tienen 3 problemas. De los 2 primeros van a zafar, van a hablar mal, zafaron. Del segundo van a zafar, escriben peor, zafaron. ¿Cuál es, Jorge, el tercero? Del tercero no zafan, pierden capacidad de análisis. Concretamente la pregunta entonces, profesor, querido amigo, ministro, es, en el proyecto educativo del gobierno del profesor Fernández, que lo tiene usted tan joven y tan estudioso en materia educativa, ¿cómo se va a abordar el tema de la matemática y de la interpretación y de la lectura? Bueno, dos cuestiones que yo comparto la centralidad, ¿no? Comenzando por la lectura, una de las primeras acciones que impulsó nuestro gobierno es restablecer el Plan Nacional de Lecturas, ¿no? Impulsar ese derecho a leer, a la lectura recreativa, ¿no? Lo hablaba con Francesco Tonucci los otros días, con el pedagogo italiano, ¿no? Que él me decía un término que es, le tenemos que regalar a los niños, ¿no?, la posibilidad de leer, ¿no? Cómo acercamos los libros, cómo logramos que esos libros sean abiertos, sean explorados y que se tenga la capacidad, ¿no?, de construir a partir de la lectura, no solo el conocimiento, sino lo más importante que creo que tiene que dar la escuela, que es el pensamiento crítico, ¿no? Y creo que ahí nosotros tenemos que poner mucha energía, lo venimos haciendo dentro de nuestro Plan Nacional de Lectura, inclusive en el marco de la pandemia. En gran parte de todos los contenidos que nosotros producimos se asocian a una iniciativa que llevamos adelante, que es Leer por Leer, ¿no? Son 180 textos que seleccionó nuestro equipo, ¿no?, con las principales escritores y escritoras infantiles de Argentina, un texto para cada uno de los 180 días de clases, ¿no?, de literatura argentina, latinoamericana y universal, ¿no? Y la matemática también, no solo la matemática, sino las ciencias, son otro área central que deben tener la capacidad de reconfigurar el futuro de la Argentina. ¿Qué planteamos nosotros, ¿no?, que no llegamos a presentar, lo íbamos a hacer en la última semana de marzo? Es el Plan Nacional de Ciencias. ¿Cuál es su objetivo? Es la formación transversal en las ciencias, desde la educación inicial, el primario y el secundario, que permita un abordaje de la ciencia que no sea refractario, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Cómo se aborda una materia, ¿no?, cómo se aborda un área del saber, es lo que permite también acercar a los más pequeños en ese interés. ¿Qué nos pasa hoy en la Argentina? Tenemos ciertas herramientas, como son las becas que denominamos estratégicas en la universidad, para incentivar la inscripción en ingenierías, no en ingenierías del petróleo, en ingeniería de la informática, en geología, pero llegamos tarde. Llegamos cuando hay una pequeña población de nuestros estudiantes que se vuelcan por esas áreas del saber. Y creemos que la única manera se vincula a un Plan Nacional de Ciencias que tenga cuestiones de programación, de matemática, de física, de geología, de cada una de esas áreas, que es lo que venimos trabajando y desarrollamos ese plan conjuntamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Otra pregunta que tiene relación con lo que usted está diciendo, con lo que vos estás diciendo. Me permito tutearte, sos un hombre joven. Por favor. Lo que has dicho, yo entrevisté en mi carrera profesional a más de 1000 científicos, pero entrevisté campeones de matemática, física, informática, biología, y el 90% son de escuelas públicas, técnicas, escuelas públicas. Entonces, ¿qué pasa y qué va a pasar yo diría en tu gobierno? Porque ustedes prácticamente, acá hablar del gobierno del profesor Fernández, no han tenido posibilidad de comenzar el gobierno. Recién están con la escuela técnica. ¿Qué va a pasar? Bueno, una de las primeras medidas, apenas el presidente me convocó para ser ministro antes de asumir, yo convoqué a Diego Golombek, un biólogo, uno de los principales divulgadores científicos de Argentina, para que conduzca el INET, ¿no?, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. ¿Por qué? Porque Diego, además de ser un científico reconocido, es un divulgador.
Yo creo que el gran desafío que tenemos es acercar la ciencia a nuestra cotidianeidad y acercarla a la escuela, ¿no? Y ahí con Diego estamos planteando en el INET el rol, ¿no?, que debe tener toda nuestra educación técnica en la reconfiguración del futuro del trabajo, que por cierto es incierto, y tenemos que también ser conscientes que hay que cumplir la ley. Nosotros tenemos la Ley de Educación Técnico Profesional, que marca un proceso de inversión del 0,2% del presupuesto. Cuando asumimos al gobierno, la inversión era del 0,08%. O sea, desde el 2015 se empezó a desinvertir la educación técnica. ¿Por qué? Como quizás pasó en la década del 90, el sistema educativo es reflejo del modelo social que queremos. Cuando no protegemos nuestra industria, cuando no protegemos el empleo de calidad en la Argentina, se resiente también nuestra escuela, ¿no? Entonces, ahí tenemos que lograr siempre tener una mirada de, creo yo, protección inteligente de ciertos sectores de la economía, de formación de nuestros profesionales, universitarios, terciarios, para poder nutrir de recursos de trabajo a cada uno de estos sectores de la economía. Claro, educar también, tú lo sabes, es una cuestión empresaria. No sé en qué medida los empresarios de la República Argentina, mi país, tu país, nuestro país, tienen conciencia de ello, si en estos días que también la responsabilidad social empresaria debería estar en un primer plano, no se nota tanto en la ayuda económica que los empresarios debieran tener en la solidaridad con la problemática del coronavirus. Bueno, ahí hay una discusión de fondo, ¿no?, que yo hablaba con Bernardo Kosakov, ¿no?, economista, padre de muchos economistas reconocidos de Argentina, y Bernardo, en una reflexión que compartió conmigo, me decía: muchos argentinos deciden vivir en este país, criar a sus hijos en este país, educarlos y morir en este país, pero tienen sus ahorros fuera del sistema financiero, muchas veces fuera de la Argentina, ¿no? Cuando sabemos que el empresariado, el mejor aporte que pueden hacer para el desarrollo de nuestro país es generar riqueza, ¿no? Generar riqueza, generar empleo en nuestro país. No se sabe el número exacto, pero la estimación es que son entre 350.000 y 500.000 millones de dólares de argentinos que están en el exterior o están fuera del sistema financiero. Y eso obviamente implica que sin capacidad de ahorro para incentivar nuestra producción, ¿no?, es muy difícil el desarrollo pleno. Y no hay mejor política social, creo yo, que el empleo de calidad, ¿no? Y ese creo que también es el desafío de cara a lo que vos planteás, que es el compromiso empresario. Muchas veces se habla de la responsabilidad social empresaria. Para mí la principal responsabilidad social empresaria es crear empleo, invertir en la Argentina y pagar los impuestos. No, todo lo demás es un aporte extra, pero si los empresarios en Argentina cumplen esas premisas básicas, creo que nuestro país va a tener un impulso de desarrollo muy marcado. Te tengo que dar tiempo para que descanses, que repongas energías, querido ministro, y esperando que pase esto que va a pasar, porque todo en la vida pasa, para después reencontrarme contigo, si así me lo permites, para hablar en profundidad algunos temas sobre lo que te preocupa, que es la educación. Pero por último, imagínate que acá en mi equipo de producción pequeñito me elaboró un montón de preguntas, yo las leo y digo, pero si esto es todo lo que le están preguntando en todos lados. Pero hay una pregunta, a ver tu opinión. Yo tenía unos cuadernos que me acercaron personas de distintos lugares de la Argentina, un cuaderno, por ejemplo, del año 1940, de una chica que en su quinto grado de la escuela primaria, de escuela elemental de 1940. Lo comparé con un cuaderno del último año de una escuela secundaria una de las tres mejores, entre comillas, de la Argentina, y la redacción, la comprensión de lo que leía esa niña era mucho más importante que el adolescente. ¿Cuál es tu visión de esa escuela de hace 50 años tan cuestionada, o 60 o más, casi 80, ¿no?, años tan cuestionada, donde quisimos hacer una revolución fenomenal y te encontrabas con que hoy incluso algunos ancianos leen y escriben mejor y tienen una interpretación? Esto de la interpretación me interesa remarcarlo porque estaba leyendo Michel Foucault, dijo, lo propio del saber no es ver ni demostrar, sino interpretar. Yo le digo a los chicos,
La computadora, si no lees, se te cae todo lo que está ahí. Interpretar no es lo mismo, que tener un caudal enorme no es lo mismo que interpretarlo. ¿Cuál es tu visión, ministro, sobre esto? Estoy volviendo casi siempre lo mismo, sobre esa educación que por lo menos en ese sentido era mejor que ahora. Bueno, la educación siempre está en crisis, ¿no? Siempre se plantea la crisis de la educación. Uno ve los textos del campo educativo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y hablan de la crisis educativa. Se va a la década del 40 a la crisis educativa. Hoy se vuelve a hablar de la crisis educativa. Lo que sí yo creo es que nunca nuestro sistema educativo vivió un momento de mayor democratización de acceso y cobertura en todos los niveles educativos, ¿no? Tenemos la obligatoriedad, ¿no? Y se cumple la universalización de la sala de 5, del primario, y no así todavía el secundario, ¿no? Tenemos hoy más de 2 millones de estudiantes en nuestras universidades, que ha sido un paso fundamental e importante. Recordemos lo que fue la ley, la 1420, ¿no? Que marcó un horizonte de lo imposible, que era universalizar y hacer obligatorio el primario. Tardamos casi 100 años, ¿no? Un poco más de 80 años en cumplir esa ley, ¿no? Nosotros hace un poco más de 13 años que tenemos la obligatoriedad de la escuela secundaria. No nos puede llevar un siglo lograr cumplir ese desafío. Y de una escuela que tenga la calidad, y calidad no es solo, ¿no?, esta capacidad de interpretación que uno plantea, sino, y que yo comparto, sino la calidad también implica la democratización de acceso, la capacidad de homogeneizar saberes, ¿no?, de construir una sociedad mucho más igualitaria. Creo que en eso debemos transitar, con las sorpresas que nos ocurren, algunas positivas, otras negativas como esta pandemia, pero cuando la escuela no tiene capacidad de respuesta, cuando los resultados no son los buscados, no busquemos la responsabilidad de nuestros estudiantes, no la busquemos en nuestros docentes, busquémosla en la política, que la política durante mucho tiempo le da la espalda al sistema educativo, ¿no? Porque los países que tienen los mejores resultados en el campo de educación, creo yo, que tienen dos componentes centrales. Son sociedades muy igualitarias, ¿no? Y eso es fundamental. Un chico con hambre es un chico que es muy difícil que aprenda. Un chico que esté inmerso en una situación crítica en su familia es muy difícil que aprenda, por más esfuerzo que hagamos desde la escuela, ¿no? Y por el otro lado, la igualdad social, sociedades más igualitarias, y por el otro, sostener los consensos y los procesos de inversión educativa. Aunque cambie el gobierno, y lo hablaba ayer con los senadores nacionales, Argentina logró por primera vez superar el 6% de inversión educativa de su Producto Bruto Interno solo en educación en el 2015. Cambió el gobierno y bajamos al 4,8. Al 4,8, sí. Entonces, digo, no es una crítica al gobierno, es una crítica a la sociedad. Los avances hay que consolidarlos, y retroceder en campo educativo implica un costo social que lo vamos a terminar viéndolo un lustro o una década después. Tenemos o vamos a tener intercambios con aquellos países que por lo menos con la evaluación PISA los están allá arriba. China, Corea, Canadá, Finlandia, Estonia, que me llevé la sorpresa. ¿Tendremos algún intercambio de ideas? Yo dialogo, y en el marco de la pandemia he hablado con ministros y ministras de todos los países, ¿no? Muy enfocado en este momento en la situación que atraviesa y poder aprender de las medidas que ellos tomaron, que están sufriendo la pandemia con antelación a nosotros y con mucha crudeza. Yo creo en la evaluación, ¿no? Y en la Argentina se evalúa, ¿no? Evaluamos con las pruebas PISA, con las pruebas UNESCO, con las pruebas Aprender del gobierno argentino, que están en el marco de la Ley de Educación Nacional, ¿no? Y yo creo que tenemos que seguir evaluando, pero más importante que evaluar es definir qué vamos a hacer para priorizar las políticas educativas, ¿no? Porque sabemos cómo está la escuela, lo importante qué vamos a hacer para que la escuela sea ese espacio que permita transformar la realidad de los niños que llegan a cada una de las escuelas. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero creo que ese es el desafío que nos ha encomendado el presidente. Ministro, muchísimas gracias de todo corazón.
En tu figura, en la gente que te acompaña, está la responsabilidad más importante, por lo menos desde mi modesto punto de vista, en la actuación de un político en un país que tiene que ver con la educación. Sin educación no saldremos de la pobreza, sin educación no terminaremos con las desigualdades, sin educación no hay posibilidad alguna de crecer, por lo menos es lo que pienso en toda mi vida profesional. Por ahora, ministro, un abrazo con el corazón y con la mente. Hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias por tus reflexiones y un gran abrazo, Jorge, y quedémonos en casa, cuidémonos, que es la manera de superar este momento tan difícil. Lo mejor para vos, amigo. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Cotto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Cotto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Cotto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Cabañas Lemú, en Mar de las Pampas, un lugar mágico. Acércate y disfruta de una nueva filosofía de vida. Descanso y relajación, rodeado de bosques, médanos y mar. Todos los servicios en un escenario de excepción. Cabañas Lemú, simplemente una elección. El Encuentro Asador Criollo, ubicado en el camino de acceso a Villa Gesell, ambiente familiar, servicio de calidad, salón amplio y cálido, las mejores carnes y achuras argentinas, completa carta de vinos. Los invito a este lugar para un buen encuentro. En Villa Gesell, Hotel Coliseo, departamentos con vista al mar, salida a la playa, cochera, piscina y todos los servicios que necesitas para tus vacaciones. Seguí nuestras promociones y noticias en Facebook. Hotel Coliseo, amanezca junto al mar. Cafetería Cachavacha, un lugar ideal para el desayuno o la merienda. Excelentes tragos, ambiente agradable, muy buena atención. Abierto las 24 horas en el centro de Villa Gesell. Una parada obligatoria. Cafetería Cachavacha. Hotel y Aparts en Villa Gesell, un ambiente cómodo, amplio y familiar. Magnífica ubicación frente al mar y cerca del centro comercial. Consulta por nuestras promociones durante todo el año. Todos los servicios que necesitas. La comida más sabrosa y los platos más abundantes de Mar de las Pampas están en la cocina del Colo y Ale, un lugar cálido con excelente atención y servicio, asientos al aire libre, entregas a domicilio, comidas para llevar, variedad y calidad, abierto todo el año. Si estás en Mar de las Pampas, te esperamos en la cocina del Colo y Ale. Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir este tiempo cultural, periodístico, modestia aparte, que interpretamos nosotros y vamos adelante. A las preocupaciones del coronavirus, a estas preocupaciones de esta pandemia, que está haciendo muchísimo daño, no solamente en la salud y en la vida de habitantes de esta casa nuestra, la Tierra, y también en la economía de los países, en la falta de dinero para comer porque no hay trabajos. A todas estas preocupaciones debemos sumarle, espero que no, estas diferencias supuestas, que parecieran agravarse, espero que no, que queden en palabras nada más, entre los Estados Unidos echándole culpas a China sobre el coronavirus y China respondiéndole a Estados Unidos de parte de Geng Shuang, lo tengo que leer, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, les contesta esto a los estadounidenses. Atención, país. 2009年 H1N1 流感在美国大面积爆发，
并蔓延到214个国家和地区，导致近20万人死亡。有谁让美国赔偿了吗？上个世纪80年代，艾滋病首先在美国发现，并且蔓延至全世界，不知道给世界上多少人造成痛苦。有谁找美国追责了吗？2008年发生在美国的金融动荡，雷曼兄弟公司破产，最终演变成全球的金融危机。有谁要求美国为此承担后果了吗？美国的一些人必须要清楚，他们的敌人是病毒，不是中国。Es de esperar que esto quede nada más que en palabras de lo que supuestamente pudiésemos denominar una guerra fría por el poder en el planeta, una disputa de poder. Pero quiero hacerles conocer algo que tal vez ustedes lo han visto en las redes o no. Y son declaraciones de Obama de hace un par de años. Parece el presidente de los Estados Unidos de entonces, hace 2 años nada más o algo más, un poquito más, el libretista notable de esta película terrorífica que estamos viviendo con el coronavirus. Es sumamente llamativo, extraño, o no lo es tanto como se me ocurre escribir y decir en estos tiempos. Pero de ahí podemos, entre otras cosas, rescatar algo que eso sí es muy cierto, que el presidente Trump, vieron que hablo con un francés que le dice Trump, amigo mío que es Edgardo Caracela, o Trump, el presidente de los Estados Unidos no le ha dado ninguna importancia. Por eso vive Estados Unidos lo que está viviendo. Esto no lo digo yo, lo dice Obama. Todo lo que había que hacer que no se hizo. ¿Y qué es lo que no había que hacer que no se hizo, que ustedes lo van a escuchar ahora a Obama? Es contar en materia de salud con todo lo indispensable ante una probable pandemia. ¿Y qué es todo lo indispensable? Y lo indispensable es un presupuesto en salud pública elevado en todos los países de la Tierra. Aquellos que tuvieron ese presupuesto elevado, Corea del Sur, por ejemplo, Hong Kong, Singapur o Alemania, a ellos no les va tan mal con el coronavirus como le va a Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, España, ni que hablar los pobres países al que pertenecemos los latinoamericanos. ¿Vieron? No prestaron atención a eso. Veamos, recordemos, aquellos que tuvieron la suerte de escucharlo, vamos, yo la primera vez que lo veo, escucho. Miren lo que decía. A ver, país. There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly. And in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. And it also requires us to continue the same path of basic research that is being done here at the NIH, that Nancy is a great example of, so that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. It is a smart investment for us to make. It's not just insurance, it is knowing that down the road we're going to continue to have problems like this, particularly in a globalized world, where you move from one side of the world to the other in a day. Cabañas Lemú, en Mar de las Pampas, un lugar mágico. Acércate y disfruta de una nueva filosofía de vida. Descanso y relajación, rodeado de bosques, médanos y mar.
Todos los servicios en un escenario de excepción. Cabañas Lemú, simplemente una elección. Restaurant Puerto Santa Bárbara. Lisa a la parrilla, rabas, cornalitos, calamaretes, cazuela de mariscos, arroz con mariscos, pastas, minutas, parrilladas de carne, menú infantil, productos de primera calidad, pesca propia, abierto todo el año al mediodía y a la noche. A metros del puerto de San Clemente, la mejor opción y la mejor elección. En La Lucila, Campos de Mar, complejo de cabañas rodeado de bellísimos espacios verdes, diseños únicos y de calidad, una invitación a compartir en familia o con amigos, un lugar pensado para ofrecer a sus huéspedes comodidad y confort. Campos de Mar lo espera en La Lucila para que disfrute la tranquilidad y el buen servicio. CIAS Construcciones, ejecución de obras bajo el método tradicional, SIP o Steel Framing, un sistema constructivo con una estructura resistente, compuesta por perfiles de chapa de acero estructural, galvanizado, de muy bajo espesor. CIAS, búscanos en Facebook, te esperamos en San Clemente, tu casa la hacemos nosotros. Mr. Pacman, casa de comidas para llevar, todo casero, pizzas, empanadas, milanesas, pastas, postres, papas fritas, rabas y los mejores sándwiches de miga de Las Toninas. Promociones todos los días. Como desde hace 8 temporadas, Cristian y su mamá los esperan en Mr. Pacman. Gustavo de Luca, técnico electromecánico, servicios eléctricos, informes técnicos para habilitaciones, censo de carga, colocación de jabalinas, mediciones de puesta a tierra, instalaciones, técnico electromecánico, Gustavo de Luca. Restaurante Pipo, marisquería, pastas y parrilla, estacionamiento propio, la mejor atención personalizada, servicio de excepción, calidad en cada plato y en cada mesa, sabores y aromas inigualables. Un clásico en el Partido de la Costa. Restaurante Pipo lo espera en Strobel 83, San Bernardo. Hotel New Seaboat. 50 habitaciones con vista al mar, sauna e hidromasaje, pileta climatizada, la perfecta unión del mejor servicio en el mejor lugar. Hotel New Seaboard, Avenida San Bernardo y Avenida Chiosa, San Bernardo. Bianca Ascensores, empresa en constante crecimiento al servicio de los profesionales de la construcción. Más de 2.000 ascensores instalados en toda la Argentina. Marca líder, la firma Bianca Ascensores está presente en el Partido de la Costa con Juan Carlos Aveledo. Ahora también, encontrarnos en Quinteros número 4, Mar de Ajó. Gustavo Turrado, construcción en general, herrería, electricidad, plomería, pintura, trabajos de albañilería, piedras, arreglos y obras, atención a consorcios. En la localidad de Mar del Tuyú, comunicate al teléfono 011 15 3139 2557. Gustavo Turrado, construcción en general. Hotel Belsur, cocheras cubiertas, salones de usos múltiples, microcine para 120 personas, piscina semiolímpica. En Belsur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención. Entretenimiento y diversión para todas las edades, al aire libre o en interiores, shows musicales en vivo, canchas de tenis y de vóley, gimnasio completo. Desde hace más de 45 años creamos momentos inolvidables. En Hotel Belsur, los días son siempre mejor de lo que podrían ser. Mario Ibarra, Viajes y Turismo, Buenos Aires, Mar del Plata, Salta, Jujuy. Modernas unidades equipadas con asientos cama y semicama. Seguridad, cordialidad, calidez y confiabilidad en cada viaje. Durante todo el año, la mejor opción es Mario Ibarra.
En la ciudad de Salta te espera el Hotel Vistas del Cerro San Bernardo. Calidez y tranquilidad en un edificio de arquitectura colonial. Emplazado en una ubicación estratégica, dispone de habitaciones con Wi-Fi gratuito y televisión por cable. Atención cordial, piscina al aire libre, bar, salón de lectura y estacionamiento, servicio de habitación y de lavandería. Hotel Vistas del Cerro San Bernardo, Alvarado 48, Ciudad de Salta. En la ciudad de Salta encontrá los sabores y aromas más deliciosos en el Rey del Bife. Riquísimas entradas, excelentes parrilladas, ensaladas, milanesas, pastas y guarniciones exquisitas. Platos abundantes, buenos precios, ambiente familiar, atención cordial. Te esperamos en el Rey del Bife, Hipólito Yrigoyen 60, Ciudad de Salta. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Amigas, amigos, miren qué hermoso. Una perrita adoptada, no hay que comprar perritos, hay que adoptarlos. Yo lo hago por primera vez en mi vida, adopté a mi Lola querida, la primera vez, y me da tanto amor. A Fernando es el preferido, mi hijo, me parece. Lolita, te traje yo te elegí, o me elegiste vos, ¿cómo fue? A Isa, que es mi adorada esposa, ¿a quién le das más bolilla, a ellos o a mí? Se llama Lola, así le puso a mi nieto. Miren, lo está mirando de reojo. Ella saben que quiere que yo me vaya a jugar a la pelota con ella, ¿no, Lolita? ¿Qué quieres eso? Hermoso tener el amor, la fidelidad de un animalito. Hay tantos que necesita. Quiere jugar. ¿Y cómo hacemos? Bueno, yo me voy a jugar con ella. Gracias por haber estado con nosotros y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Adoptar. Jamás comprar un perrito, adoptarlos. Te dan mucho amor.